A los pocos días, María emprendió viaje y se fue deprisa a un pueblo en la región montañosa de Judea. Al llegar, entró en casa de Zacarías y saludó a Elisabet. Tan pronto como Elisabet oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Entonces Elisabet, llena del Espíritu Santo, exclamó: «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el hijo que darás a luz». «¿Pero cómo es esto, que la madre de mi Señor venga a verme? Te digo que tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de alegría la criatura que llevo en el vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá». Entonces dijo María: «Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. De generación en generación se extiende su misericordia a los que le temen. Hizo proezas con su brazo. Desbarató las intrigas de los soberbios. De sus tronos derrocó a los poderosos, mientras que ha exaltado a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes, y a los ricos los despidió con las manos vacías. Acudió en ayuda de su siervo Israel, y cumpliendo su promesa a nuestros padres, mostró su misericordia a Abraham y a su descendencia para siempre. María se quedó con Elisabet unos 3 meses, y luego regresó a su casa. Cuando se le cumplió el tiempo, Elisabet dio a luz un hijo. Sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había mostrado gran misericordia y compartieron su alegría. A los 8 días, llevaron a circuncidar al niño. Como querían ponerle el nombre de su padre, Zacarías, su madre se opuso. «No», dijo ella, «tiene que llamarse Juan». «Pero si nadie en tu familia tiene ese nombre», le dijeron. Entonces le hicieron señas a su padre para saber qué nombre quería ponerle al niño. Él pidió una tablilla en la que escribió: «Su nombre es Juan», y todos quedaron asombrados. Al instante se le desató la lengua, recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios. Todos los vecinos se llenaron de temor, y por toda la región montañosa de Judea se comentaba lo sucedido. Quienes lo oían se preguntaban: ¿qué llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor lo protegía. Entonces su padre Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetizó: «Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como lo prometió en el pasado por medio de sus santos profetas, para librarnos de nuestros enemigos y del poder de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres al acordarse de su santo pacto. Así lo juró a Abraham nuestro padre. Nos concedió que fuéramos libres del temor al rescatarnos del poder de nuestros enemigos, para que le sirviéramos con santidad y justicia, viviendo en su presencia todos nuestros días. Y tú, hijito mío, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para prepararle el camino. Darás a conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de sus pecados, gracias a la entrañable misericordia de nuestro Dios. Así nos visitará desde el cielo el sol naciente, para dar luz a los que viven en tinieblas
en la más terrible oscuridad, para guiar nuestros pasos por la senda de la paz. El niño crecía y se fortalecía en espíritu, y vivió en el desierto hasta el día en que se presentó públicamente al pueblo de Israel. Si usted tuviera que hacer una celebración, si nosotros tuviéramos que celebrar, ¿qué haríamos? Ayer algunos estaban celebrando. Acá en nuestro país se celebra mucho por el deporte, ¿no? Particularmente por el fútbol. Pero si tuviéramos que celebrar, ¿qué haríamos? Ahora cuando viene Navidad, sabemos que a las 12 de la noche empiezan a sonar ciertos petardos y cohetes por todos lados. Pero si tuviéramos que hacer una celebración, ¿qué es lo que a nosotros se nos ocurriría hacer? Algunos saltaría, algunos llamaría a sus familiares, los invitaría a su casa. Nosotros somos muchos a veces de hacer una comida para celebrar. Tenemos distintos tipos de celebraciones. Tenemos los cumpleaños que sabemos que van a venir, ¿no? Una vez al año nos toca celebrar. A algunos les gusta, a otros no les gusta, ¿no? Cuando ya empiezan a pesar los años ahí, como ya no nos gusta mucho celebrar los cumples, pero hacemos celebraciones todo el tiempo, ¿no? Celebramos a los niños, termina la escuela, se hace una celebración. Cuando alguien se titula también, tenemos distintas razones para celebrar. A veces recibimos una noticia que no esperábamos y eso nos pone contentos y queremos celebrar. Y a veces gritamos de alegría. En fin, independiente de lo que sea que nosotros hagamos, lo que haríamos sería algo que normalmente no hacemos. Sería algo fuera de lo común, fuera de nuestra cotidianidad. Y la semana pasada vimos que Lucas comienza este relato, esta narrativa, porque quiere poner en orden el relato de todas las cosas que se han cumplido, dice la NBI en el primer versículo. Quiero poner por orden el relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros. Y cuando hay algo que se cumple, y uno está esperando esto que se cumpla, entonces uno se pone contento. Y vimos que esto que había de cumplirse tenía que ver con lo que Dios había prometido a su pueblo, y habían pasado siglos, por lo menos 4 siglos, en que el pueblo seguía esperando al Mesías. Algunos, ¿cierto? Y conocemos nosotros la historia, esperaban un Mesías libertador de la nación. Pero vemos que eso también estaba antecedido por alguien que iba a preparar el camino. Y vimos la semana pasada que Lucas comienza precisamente por ahí, por lo que nos deja en el tintero allí las últimas palabras allí, Malaquías, de que vendría Elías para preparar el camino de aquel que habría de libertar a la nación de Israel. Y comienza precisamente por ese relato, el anuncio del nacimiento de Juan y el anuncio del nacimiento de Jesús, y cómo pone, ¿no?, Lucas en orden este relato donde estas personas comunes y corrientes, y fue el énfasis que dimos la semana pasada, son parte del plan redentor de Dios. Pero eran personas piadosas, temerosas de Dios, que amaban a Dios. Y como lo dice Mateo, más bien lo redacta Mateo allí, pero son palabras de nuestro Señor Jesucristo, cuando comienzan las bienaventuranzas. ¿Cuál es la primera? Bienaventurados los pobres en espíritu. Y estas personas humildes, que comprendían su indignidad delante de Dios, pero precisamente por eso es que el Señor los considera para formar parte de su plan. Y vimos, y cerramos de alguna manera con el verso 37 del capítulo 1, que Lucas dice: porque nada hay imposible para Dios. ¿Usted lo cree? Que nada hay imposible para Dios, amén. Y eso no nos debería llevar a nosotros a celebrar. Y claro que sí, y eso es lo que viene a continuación, porque ahora estos 3 personas, porque hasta ahora José no sale involucrado, pero Elizabeth, Zacarías y María, que están involucrados aquí en este relato, ahora ellos, y ahora vamos a comenzar por María, celebran este anuncio que ha venido a ellos. Y vamos a ver el texto, y dice allí: en aquellos días, verso 39, levantándose María fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá,
y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Si nosotros vemos, cuando el ángel le está diciendo a María ahí en el verso 35, que el Espíritu Santo vendrá sobre ella, cuando ella pregunta, bueno, ¿cómo va a ser esto? Le dice, no, vas a concebir del Espíritu Santo, y le dice el verso 36, he aquí, le da una noticia, tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Ella sabía que su prima, o parienta, se dice que es prima, no sabemos, pariente, de ahí que creemos que Juan y Jesucristo eran familiares, le dice que eran primo en generalidad, ¿no? Tu parienta en su vejez está concebido un hijo y es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, de alguna manera diciéndole, bueno, de la misma manera que tu parienta, que era imposible que concibiera a su edad y siendo estéril además, ella ha concebido también, porque nada hay imposible para Dios. Mira a tu prima, mira a tu parienta, a ti también te va a ser así. Y esto yo creo que nos deja el detalle Lucas, porque normalmente cuando a uno le pasan cosas, bueno, quizás no le va a pasar algo como a María, pero cuando nos pasan cosas que creemos que a nadie más le pasa, o que creemos que a nosotros nos pasa, que a lo único que nos está pasando es a nosotros. La verdad es que el Señor siempre pone a otras personas que también a veces han pasado lo mismo, cosas similares, y no tanto en las circunstancias, sino que de ver la mano y la protección de Dios, ¿no? Y el obrar de Dios. Y a veces el Señor pone a esas personas y nos dice, ¿no? Y yo creo que María en su juventud, diciendo, bueno, ¿cómo hago ahora? ¿Con quién habla? ¿A quién le puedo contar esto? Porque si se enteran todos acá en el barrio, si se entera el pueblo lo que está pasando conmigo, voy a ver a mi prima que está pasando algo similar, está, entre comillas, padeciendo benevolentemente el poder de Dios, y se va a hablar con su prima. Dice que va allí a las montañas y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, la criatura de Elizabeth. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Esto se repite después cuando vemos a Juan y Jesucristo, ¿no? La misma relación, ¿no? Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. ¿Quién soy yo para siquiera desatar las sandalias de mi Señor? Porque tan pronto, dice 44, como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo, ¿y qué dijo María? Engrandece mi alma al Señor, mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia de generación en generación a los que le temen. Después sigue esta alabanza haciendo referencias a lo que tenía que ver con las profecías anunciadas respecto al Mesías, y dice, hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, y a los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses y después volvió a su casa. Dijimos que independientemente de lo que usted haga para celebrar, lo que haría sería algo fuera de lo normal. Probablemente quizás cantaría, no lo sé. Más allá si tenga dotes de cantor o no, pero creo que lo que Dios ha creado y que de alguna manera está desde la eternidad, lo podemos disfrutar acá en esta tierra y seguiremos disfrutando en la eternidad, es la música y es la canción. Yo creo que
el hecho de que nuestro ser sea conmovido por la música y por las canciones en todo sentido, ¿no? Afecta a todo nuestro ser, ¿o no? Cuando usted escucha una música, ¿se conmueve o no? Bueno, se los voy a dejar el link después, en la tarde de la reunión. Precisamente Johann Sebastian Bach en los 1700 toma esta porción de las Escrituras y compone el Magnificat, que se llama, que es la palabra con que comienza engrandece mi alma al Señor en latín, y compone una hermosa cantata allí, ¿no?, de música clásica, que si usted la escucha y con el texto abierto, bueno, algo va a sentir. Grandes músicos han compuesto canciones que nos hacen sentir de distintas maneras. No sé si María tenía algún entendimiento de música, pero a lo que le empujó el Espíritu a hacer en el momento en que ella está comprendiendo lo que está pasando a su alrededor y en sí misma, porque esto no solamente es que María está embarazada. Dijimos que Lucas comienza que él va a poner por orden todas las cosas que se han cumplido entre nosotros. El hecho de que Elizabeth estuviera encinta, el hecho de que María estuviera encinta y lo que el ángel les había revelado de que aquellos que iban a nacer de ellas eran los que iban a dar cumplimiento a la profecía esperada por Israel por siglos. Entonces les haría sentir a ellos, como lo dice aquí en alguna parte, porque ha mirado la bajeza de su sierva, ha visto, porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva, para cumplir lo que todo el pueblo de Israel por siglos había estado esperando, y ser parte de ese plan grandioso de Dios. Entonces, claro que adoraría, claro que alabaría. Y María lo hace de una manera en que lo que dice, un comentarista dice lo siguiente, dice: esto es el Evangelio antes del Evangelio, un grito de triunfo vivo y estridente dado 30 semanas antes en Belén, 30 años antes del Calvario y de la Pascua. Se acompaña, no sabemos ahí de qué tipo de música, pero dice este comentarista Wright, y todo gracias a Jesús. Jesús, que recién había sido concebido, aún no había nacido, pero hizo que el bebé de Elizabeth saltara de alegría en el vientre de su madre y dejó a María marcada de alegría, esperanza y triunfo. Sin duda, en muchas culturas se ocupa la música para celebrar, la nuestra también. Pero aquí esta mujer, María, no puede hacer otra cosa sino que alabar y cantar a Dios. Si usted ve, quizás tiene alguna referencia ahí en su Biblia, porque el canto no viene simplemente que dice algunas palabras y lo que sienten. Está muy inspirado en algunas partes, incluso textual, de lo que está en 1 de Samuel capítulo 2. Así que vaya conmigo a 1 de Samuel capítulo 2. ¿Qué sucede ahí en 1 de Samuel capítulo 2? Hay una mujer que no podía tener hijos, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llamaba? Ana. Y esta mujer no podía hasta que oró al Señor y el Señor concibió, ¿no? Permitió que ella concibiera. Y en el 2 capítulo de Samuel tenemos ahí un canto y dice: Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, eso es lo que dice María también, porque no hay ninguno fuera de ti, no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca el pesar las acciones. Y sigue alabando a Dios aquí esta mujer, y son algunas palabras muy similares, incluso algunas textuales, de las que recita María aquí en este cántico. Esto nos indica el conocimiento que tenía María, por muy humilde que fuera.
Había algo que había formado su corazón para que ella pudiese ser una mujer piadosa como se le reconoce aquí. A nosotros como evangélicos nos cuesta hablar de María, porque tenemos y hay quienes adoran a María, ¿no? Como corredentora, como ayudante en la salvación de Jesús. Pero debemos reconocer en María a una mujer piadosa, a una mujer ejemplar. No importando su juventud, ella tenía conocimiento profundo de las Escrituras, que cuando llegado el momento en que su corazón es conmovido por la obra de Dios en su vida, lo que salen de su boca son las mismas palabras que estaban en su corazón, porque la palabra tiene razón, lo que dice Cristo, de la abundancia del corazón. Y parece que en esta mujer había abundancia de la palabra de Dios. Miren, no es casualidad, vaya conmigo a Colosenses. Pablo lo dice en Efesios también, pero lo dice en Colosenses. La palabra, Colosenses 3:16, dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría. Fíjese cómo se lleva adelante, porque este cantando está en participio. Esto es lo que es la manera en cómo nosotros se manifiesta que la palabra de Cristo mora en abundancia. No sé si me explico, ¿no? ¿Cómo se manifiesta en que la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros? Dice: cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. La alabanza a Dios, más allá de que usted cante bien o no. El asunto es que todos cantamos bien. Algunos se nos escucha mal, nada más, ¿no? Pero todos cantamos bien. El Señor nos ha dado en nuestro ser interior algo en lo que responder a su obra nos impulsa a alabar a Dios, cantando, alabando o con nuestras palabras, exaltando a este Dios grandioso que, como dice María allí, nos tiene por dignos. En nuestro caso, y en el de María también, no porque ella lo fuera en sí misma, porque no hay mérito alguno en ella, sino en la gracia y en el poder de Dios, de ser parte de la obra de Dios. Ahora, ¿por qué María comenzó a cantar esta canción? ¿Qué tiene que ver la noticia de su hijo con el gran poder de Dios, que, como dice aquí, derriba las estructuras de poder del mundo, destruyendo a los poderosos y exaltando a los humildes? ¿Se da cuenta estas palabras? Mire, dice: esparció, verso 51, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó los tronos a los poderosos y exaltó ¿a quién? A los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacío. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia. Sin duda, estos tenemos que ponerlo también en su contexto. Israel estaba bajo el Imperio Romano. Estaban siendo todo el tiempo, si bien podían ejercer su libertad religiosa allí, pues los romanos no tenían problema con eso, pero estaban bajo un imperio que no los dejaba en libertad. Ahora, esto uno lo podría llevar también a un intento de nacionalismo y ver aquí a María alabando a Dios porque ahora sí la nación va a ser grande. Pero María e Isabel, o Elizabeth, como personas piadosas de Israel, tenían un sueño en común. Un sueño que estaba basado en las promesas de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Estudiamos por muchas semanas acerca de los profetas menores, ¿se acuerdan? En cada uno de ellos vemos cómo cada una de estas profecías fueron palabras de juicio a Israel, pero junto con las palabras de juicio había al final siempre una promesa ¿de qué? De restauración. Había una promesa de que Dios iba a restaurar a su pueblo, de que iba a traer y iba a cumplir con las profecías y las promesas que había dado a Israel, a David, ¿no? Y que su trono se iba a restablecer y que Israel iba a tener ahí a su rey eterno. Y estas personas, estas mujeres, interesante, estas mujeres, una muy mayor, otra muy joven,
tenían aún en sus corazones vivo esta esperanza de que un día se haría realidad, un día el Dios de Israel haría lo que Él había dicho a sus antepasados. Y ¿se acuerdan? Podemos ir a Génesis, allí capítulo 12, capítulo 15, cuando Dios promete a Abraham que iba a ser de él una nación grande. Y su esposa no podía tener descendencia. ¿Se da cuenta cómo esto se va repitiendo el poder de Dios en esto? Y que al final de esa promesa también dice que serán benditas en ti todas las naciones, no solo Israel, todas las naciones de la tierra. Y ahí estábamos incluidos nosotros, que todas estas bendiciones a través de la familia de Abraham se iban a cumplir un día, pero habían pasado siglos y aún no se cumplían. Pero eso no dejaba sin esperanza a estas personas. ¿Por qué? Porque estas personas seguían teniendo fe en este Dios que había dado estas promesas. Y por eso es que cuando llega el cumplimiento del tiempo, estas personas responden con alabanza a Dios, porque saben que van a participar y están participando de este obrar de Dios, no solo en sus vidas, sino que del obrar de Dios en la historia de la humanidad. Casi todas las palabras aquí de María, dijimos, son citas bíblicas que ella había conocido probablemente desde la infancia. Y mucho de esto, ¿no? Como lo vimos recién, hace eco de la canción y de la alabanza allí de Ana en Samuel capítulo 2. Una canción que celebra el nacimiento de Samuel y todo lo que Dios haría a través de Samuel también, ¿no? Samuel fue el primer, de alguna manera, el primero allí de los profetas, juez, ¿no? Aquel por quien Dios iba a obrar en su pueblo. Asimismo, estas futuras madres celebran juntas lo que Dios haría a través de sus hijos Juan y Jesús. Todo esto es parte del escenario que Lucas está preparando para lo que viene después. Porque a medida que estos dos pequeños, Jesús y Juan, van creciendo, se convierten precisamente en los agentes de este cambio, de esta revolución, de esta transformación que viene a hacer Dios por medio de estos dos pequeños, que no es simplemente un cambio ni una amenaza política, va mucho más allá de eso, es la victoria sobre el mal, la victoria sobre el pecado. Y eso lo vamos a ver, Zacarías habla un poco de eso, y gran parte de este canto de María está respaldado ella obviamente alabando a Dios, inspirada también y movida por el Espíritu Santo, ¿no? En lo que Cristo va a predicar después, que Él vino precisamente a los humildes de corazón. Como dice ahí el verso 52, quitó los tronos de los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacío, socorrió a Israel. Y esto tenía trascendencia mucho más allá de lo que muchos israelitas comprendieron en un entorno político, terrenal, nacional, sino que Cristo venía a transformar aquello que es el verdadero problema del hombre y que no es su sociedad. La sociedad es reflejo del problema verdadero del hombre, que es su corazón. Y Cristo venía a arreglar ese problema. Por supuesto que nos gustaría que la sociedad cambiara, ¿no? Pero esto nos da una seña de cuánto nosotros debemos confiar o no en los cambios que se puedan hacer en la sociedad. Claro que Dios va a usar a su iglesia o a quien quiera para mejorar o no, porque vemos que la sociedad tampoco va mejorando. En algunos aspectos sí, en otros no. Pero si nuestra esperanza está en que la sociedad cambie,
Por supuesto que vamos a quedar frustrados, insatisfechos, y lo más probable es que rechacemos a Cristo, como lo hicieron sus contemporáneos. Pero Cristo no venía a hacer un cambio solamente de la sociedad. Él venía a transformar los corazones. Él venía a rescatar al hombre de sí mismo. Y la visita, de alguna manera, de María a Elizabeth es un retrato también del humano en estas mujeres, ¿no? Como dijimos recién, la mujer mayor que finalmente queda embarazada después de perder quizás toda esperanza, y la mujer joven que queda embarazada mucho antes de lo que ella esperaba, y quizás esto podría ser un asunto tenso, ¿no?, allí en su encuentro, pero al contrario, se nos dan estos detalles íntimos de que Juan, 3 meses antes de nacer, está saltando en el vientre de su madre al escuchar la voz de María, la madre del Señor, y que las lleva a glorificar a Dios en voz alta, con cánticos, con alabanza, porque no es solamente la celebración por lo que tienen en su vientre, la razón de su celebración es lo que debe ser también la razón de nuestra mayor celebración, que es Dios obrando en medio de su pueblo. La pregunta que podemos hacer ahora en el medio es: ¿cuál es la razón por la cual tú celebras y cantas en tu corazón? Que haya, que los bolsillos estén medianamente llenos, estables, que esté bien de salud, que no tenga problemas. ¿Cantas porque has cumplido con tus proyectos? ¿Cuál es la razón de tu cántico? Ya sea que cantes o no, pero entendemos cuál es la razón de tu exaltación. ¿Qué es lo que brota de tu corazón? ¿Qué es lo que te lleva a celebrar? Tenemos que reconocer que muchas veces lo que nos invita a celebrar son cosas más bien humanas y terrenales, que no dejan de ser buenas. Pero nuestra mayor razón para celebrar, nuestra única razón para celebrar, debería ser Dios obrando en tu vida. Porque, ¿sabes? Ese mismo Dios que está y obró en la vida de Elizabeth y de María, es el Dios que está obrando en tu vida, que quiere obrar en tu vida. Me encanta Jesucristo cuando llega ahí al tanque, a este hombre que no podía entrar en el agua, ¿se acuerda? Y no podía ser aparentemente sano, y Jesucristo le dice: ¿quieres ser sano? Dice: ¿me estás bromando? ¿Cómo que no? Si no me has visto. Pero Jesucristo te pregunta hoy: ¿tú quieres? ¿Quieres que yo obre en tu vida? Nuestra voluntad tiene que ser rendida. Y estas personas, no importando sus años, una bien mayor y la otra bastante joven, cosas que no estaban en sus planes, pero dijeron, como lo dice María y lo vimos la semana pasada: he aquí su sierva. Y eso es lo que lo lleva a cantar. Ahora, no solo es María la que canta, sino que vemos después del verso 57 en adelante que ahora sucede algo también con Zacarías. Porque vemos que aquí, cuando Elizabeth, dice 57, se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, pasaron 3 meses, dio a luz un hijo, y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Como costumbre, ¿no? Al 8º día vinieron para circuncidar al niño. La costumbre era que ese día se le ponía nombre, ¿no? Y dice, y llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Y claro, a mí también. No le va a poner Felipe, ¿no? Va a repetir, ¿no? Felipe II, tercero, cuarto. No le va a... Zacarías, era lo lógico que se llamara Zacarías. Pero respondió su madre y dijo: no, se llamará Juan. Y le dijeron: ¿por qué? No hay ninguno en tu pariente que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Al parecer, lo que vemos acá es que no solamente Zacarías quedó mudo, al parecer también quedó sordo, ¿no? Porque le están hablando con señas. Entonces él
Dice, tomó una tablilla, investigué allí cómo podría haber sido, no era una pizarra con tiza, ni menos una fibra, por supuesto. Se creía que habían algunas tablillas de madera y ponían algún tipo de cera, ¿no? Que al tocar con los dedos se podía dibujar o hacer algún tipo de mueca ahí, de algún dibujo. Entonces tomó una tablilla y escribió diciendo, Juan es su nombre, y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua. ¿Y qué es lo que dice? Y habló bendiciendo a Dios. Lo primero que hace después de estar 9 meses mudo y aparentemente sordo también, lo primero que hace es bendecir a Dios. Y se llenaron de temor, dice las personas, todos sus vecinos, y todas las montañas de Judea se divulgaban todas estas cosas. Todos los que oían las guardaban en su corazón diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Y Zacarías su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, y ahora vemos la alabanza de Zacarías también, y dice, bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor, le sirviéramos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. ¿Se da cuenta cómo están conjugados los verbos aquí? Nos dice, bendito el Señor de Israel, que nos visitará y nos redimirá. Todos estos están en un tiempo cumplido. Todos estos verbos están en un tiempo que Zacarías está diciendo, esto se ha cumplido. Y eso nos habla de la fe y la confianza que tenía Zacarías en las promesas de Dios. Y nosotros podemos decir lo mismo aún de aquellas que faltan por cumplirse. De tener y decir, el Señor volverá, amén. Volverá por su iglesia. Zacarías aquí aparece en este pasaje con este poema profético como alguien que ha tenido bastante tiempo para reflexionar tanto en la angustia que estaba padeciendo Israel como en la esperanza que soñaban, y que ahora sale de su interior, ¿no? Y mira deslumbrado y gozoso a su hijo, que es parte de este cumplimiento, y alaba a Dios con una confianza en que esto es parte del cumplimiento final de lo que Dios había prometido muchos siglos antes, y esto en un momento en que su pueblo precisamente estaba viviendo en opresión, estaba viviendo en dificultades, oprimido. Por fin Dios le daría libertad. Y podemos imaginar quizás los que estaban escuchando aquí, y quizás, no sé si tenían bandera en ese tiempo, pero algunas banderas quizás se enarbolaron allí, y sí, seremos libres, pero resulta que, como dice aquí, va a cumplir su pacto con nosotros, que tenía que ver con la tierra, que tenía que ver con David, verso 69, pero hay algo interesante aquí que como comienza a mostrar ahora el corazón verdadero de Zacarías, porque verso 74 dice que librados de nuestros enemigos, sin temor le sirvamos a Dios. Y dice, le sirvamos en santidad y en justicia delante de Él. No es que no lo podían hacer, pero si había algo a lo cual lo movía, esta esperanza era poder servir en santidad y en justicia delante de Dios todos los días. Pero fíjese cómo cambia ahora un poco, más bien se va a enfocar en lo verdadero. Dice, y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar su camino. Esa fue la tarea de Juan, ¿cierto? Preparó el camino para el Señor, para dar conocimiento de salvación a su pueblo. ¿Cuál fue el mensaje de Juan? Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Fíjese ahora,
para perdón de sus pecados. Y esa es la verdadera razón de adoración. Para perdón de sus pecados, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y termina diciendo ahí: el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación en Israel, que lo veremos más adelante. Pero aquí vemos a Zacarías que él podía imaginar quizás todo este tiempo donde Dios había esperado para cumplir ese pacto que había hecho con Abraham, que había prometido enviar un nuevo David. Dios había hablado de un profeta que saldría a preparar el camino también para este descendiente de David, y todas estas cosas fueron fruto de este conocimiento, de esta oración y este deseo que ahora estaban a punto de cumplirse. Pero gran parte de este poema, como dijimos también con María, lo podemos ver como una celebración política, ¿no? Terrenal, ¿no? Porque ellos estaban esperando una liberación, sin duda. Pero la visión que tiene Zacarías va más allá de un simple ordenamiento de fuerzas políticas. Él está hablando de la misericordia de Dios, del perdón de pecados, de la liberación de la muerte misma, y todo apunta a un significado más profundo y más amplio de salvación, que no es simplemente ser bendecido. Lucas, de alguna manera, está preparando todo para ver lo que Dios va a cumplir, ¿no? Aquí, y lo va a poner en orden Lucas en su relato de todas las grandes promesas del Antiguo Testamento que habían de cumplirse por medio de Juan, y también y particularmente y principalmente por medio de Jesucristo, que va más allá de una salvación dirigida a este mundo y una salvación dirigida a Israel, sino que una salvación donde nos abre la puerta a un mundo completamente nuevo en el que el pecado y la muerte serán vencidos. Y ese es el mensaje que va a ocupar el resto del libro aquí de Lucas. Y lo vemos ya de alguna manera aquí en esta alabanza de Zacarías. Porque Zacarías, si bien se gozaba de que ahora había tenido un hijo, y era una ocasión para celebrar, ¿no? Cuando viene un hijo a la familia, o ya los que son más grandes, viene un nieto, son razones para celebrar. Pero la razón por la que celebra Zacarías es que esto es cumplimiento de que Dios va a tratar con la salvación de sus almas, del pecado, del perdón de pecado, de la misericordia, de vencer con la luz las tinieblas y aquellos que estaban en sombra de muerte. Sin duda, Zacarías nos muestra que nuestra adoración también tiene que ser dirigida a esa salvación. Si hay una razón por la que hemos de adorar a Dios, sin duda le agradecemos por todo lo que Él nos da, ¿no? Y alabamos a Dios y celebramos cuando hay un cumpleaños, y celebramos cuando hay alguien que cumple con sus metas, y celebramos cuando el Señor abre las puertas y nos da salud, y el Señor da su obra a nuestro favor en el tiempo, acá. Pero si hay algo por lo que hemos de celebrar y gozarnos y verdaderamente que nuestro corazón lo manifieste, no una vez, sino que de continuo, es la salvación tan grande que tenemos en Cristo Jesús, que nos libra de la muerte, que nos libra del pecado, que nos libra de las tinieblas. Pablo lo dice constantemente ahí en Colosenses, en Efesios, en Gálatas, en sus cartas de la prisión, de cómo Dios es rico en misericordia y nos amó. ¿Por qué nos amó? Porque somos buenos, porque vamos mejorando, porque nos esforzamos. Nos amó de pura gracia, y nos trasladó, dice en uno de sus pasajes, del reino de las tinieblas al reino de la luz. Estando muertos,
nos dio vida, siendo enemigos, dice Romano. Ahora somos sus hijos. Aún siendo pecadores, Él nos amó. Y estas personas podían alabar, yo creo, por 2 o 3 razones que las podemos ver en ellas. Una de ellas es porque vivían con esperanza. Lucas lo dice, lo volvemos a mencionar, que este intento de escribir este evangelio es poner por orden las cosas que se han cumplido. Porque estas personas tenían una esperanza de algo que había de cumplirse. Y alguien decía, un profesor, me acuerdo en la universidad, decía, no es huérfano quien queda sin padre y madre, es huérfano quien vive sin esperanza. Y muchos de nosotros a veces nos sentimos así, solos, a veces nos sentimos abandonados, porque nuestra esperanza, y no porque no tengamos esperanza, sino porque nuestra esperanza está puesta en lo temporal. Por lo tanto, eso llega a un momento en que cumple su tiempo, y cumplido su tiempo también terminada nuestra esperanza. Pero ¿qué es lo que permanece para siempre? ¿Qué es aquello que realmente perdura? Es su palabra y es la persona de Cristo y sus promesas. Y estas personas podían celebrar porque vivían en esperanza de que Dios cumpliría su palabra. La pregunta para nosotros, ¿vivimos nosotros en la esperanza de que Dios va a cumplir su palabra? ¿Vivimos en la esperanza y en la certeza de que Dios está cumpliendo su palabra? No solo la cumplirá, lo está haciendo ahora. Porque ahora Dios sigue obrando, lo dice Pablo ahí en Efesios, ¿se acuerda? Ese mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos es el poder que opera en ustedes para que seamos transformados. Es la idea que está hablando allí. Lo está haciendo. Eso nos invita a nosotros a celebrar. ¿O qué es lo que nos invita a celebrar? Es que nuestra esperanza está puesta en la palabra, en las promesas de Dios. Y no solamente eso es lo que les invita a cantar, sino que es porque estas personas no solamente estaban esperando algo, sino que la esperanza lo estaba llevando a la acción. Estaban haciendo algo. Eran personas que no estaban desocupadas respecto a sus vidas espirituales. Vemos que Zacarías estaba ocupado en servir al Señor y lo dice aquí de alguna manera, ahora que podamos servir sin temor, en santidad e injusticia delante de Dios. Estaban ocupados en buscar a Dios. No es que, bueno, si vemos que se cumple, entonces vamos a servir a Dios. Estas personas estaban ocupadas en buscar a Dios. Entonces, sin duda Dios les encuentra y las usa. Y les da de alguna manera un privilegio de que hoy, 2000 años después, nosotros sepamos de ella y podamos sacar un ejemplo de María, de Elizabeth, de Zacarías, de personas comunes y corrientes, pero que fueron parte del gran plan de Dios redentor. Y eso hizo que sus corazones explotaran de alegría y de gozo. Nosotros tenemos una tendencia de que no nos gusta gritar ni aleluya ni gloria a Dios. Hay quienes lo gritan todo el tiempo, en la reunión o no. Pero no tenga temor. No tenga temor de cuando ve el obrar de Dios en su vida, gritar de alegría y gozarse con Dios y con aquellos que están a su alrededor. ¿Cómo respondemos nosotros al obrar de Dios en nuestra vida, en nuestro alrededor, en nuestra iglesia? ¿Nos quejamos? ¿Lo sumimos? ¿Somos indiferentes? ¿O nos gozamos de alegría? Y este gozo se manifiesta en nuestra exaltación, no de nosotros, ni de lo que Dios hace en nosotros, sino de lo que Dios está haciendo, simplemente por medio de instrumentos completamente sencillos, torpes, pero para la gloria de Dios.
Yo espero que esto lo desafíe a usted a examinar su corazón, que el Espíritu Santo nos amoneste de que este mismo Dios que permitió que María pudiera concebir, de que permitió que Elizabeth pudiera concebir a su edad, ese mismo Dios podamos nosotros ser conscientes de que está obrando en ti y en mí, y lo quiere hacer más profundamente cada día, y poder disfrutar nosotros de que no solamente del poder de Dios, sino que Dios se haga más grande en nuestra vida cada día, y poder contemplar a Dios de esa manera y poder adorarle verdaderamente en nuestro corazón. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este tiempo, gracias porque podemos ver aquí en este relato que nos da Lucas de María visitando a su pariente Elizabeth y cómo esto la conlleva a adorarte, a alabarte. Como Zacarías, al ver el cumplimiento de tu palabra y ellos ser parte de esto, nos lleva a alabarte y a adorarte. Dios, hoy han pasado 2000 años y el mismo Dios que obró en estas personas sigue obrando en nosotros. Y seguimos siendo parte de tu obra. Tú nos has dejado una misión. Tú has querido que tu iglesia pueda ser la luz en este mundo. Tú has querido que tus hijos puedan ser el testimonio en este mundo de que hay un Dios verdadero, que hay un Dios de luz, que hay un Dios de esperanza, que hay un Dios perdonador, que hay un Dios misericordioso, que hay un Dios que juzga el pecado y lo hizo en Jesucristo para dar la oportunidad de salvación a aquellos que han de creer. Y nos has dejado esta tarea a nosotros. Somos parte de tu obra hoy, tal como lo fue María, Zacarías, Elizabeth. Señor, que podamos adorarte, que podamos exaltar tu nombre en respuesta al obrar que tú estás haciendo en nuestra vida. Perdónanos, Señor, porque muchas veces nosotros detenemos tu poder, siendo indiferentes o dando lugar y prioridad a otras cosas en nuestra vida, por sobre la tarea que tenemos como tus hijos, que es dar a conocer tu evangelio en este mundo, en el lugar donde estamos. Podemos hacer un montón de cosas en nuestro trabajo, en donde nos dedicamos y pasamos tiempo, y es allí precisamente donde tú quieres que podamos ser testimonio y luz y un ejemplo de adoración. Señor, que el mundo pueda ver, y como el mundo, las personas de ese tiempo pudieron ver a Zacarías alabándote, el mundo también pueda ver a nosotros siendo agradecidos contigo, que pueda ver nuestras vidas, que a pesar de las circunstancias te alabamos. Señor, que el mundo pueda ver que a pesar de que el mundo se está destruyendo a sí mismo, hay un Dios de poder que sigue dando esperanza. Señor, ayúdanos a vivir nuestra vida con esperanza, no en lo terrenal, sino, como dice Pablo, poniendo nosotros la mira en las cosas invisibles, en aquellas que perduran, en tu palabra, en tu persona, en tus promesas, y que el mundo lo pueda notar, porque vivimos exaltándote y adorándote. Señor, que nuestro cántico sea para ti y nada más que para ti. Te lo rogamos en el nombre de Jesús.